vamos a su presencia, Dios Padre, como cuerpo, Señor, como iglesia, para agradecer a usted, Señor, la bendición de poder estar aquí reunidos una vez más, Señor, en este su día, para dar gloria y honra a usted, Señor, para también disponer nuestros corazones, Señor, para recibir su palabra, para que ella sea en nuestra vida, Señor, edificándonos y santificándonos, Señor. Le damos gracias por poder estar aquí, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendígame a mí también. Permítame, Señor, poder exponer parte de su palabra de manera fiel, de manera veraz, Señor. Y que sea usted, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Gracias le damos por todo y oramos los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy, como estudio de esta jornada, quiero invitarles a ver eh, un tema que, si bien para nosotros como cristianos, como creyentes, como miembros de la iglesia, estoy seguro que es un término que hemos escuchado y es familiar para nosotros. El día de hoy les quiero eh, compartir en este estudio la santificación. Como dije, ¿cierto? La santificación es un tema que podríamos decir que hablamos y nombramos cotidianamente, ¿cierto? Como cristianos. Eh, lo, lo escuchamos a diario en prédicas y lo cantamos incluso muchas veces, ¿cierto? Pero eh, como miembros de la iglesia, ¿conocemos realmente qué significa o qué es la santificación? ¿Qué tanto sabemos, entendemos lo que es y qué implica la santificación? Si bien la santificación es un tema muy amplio que, como todos los temas del Señor, ¿cierto?, da para mucho, eh, podemos conversar muy extendidamente de este tema. El día de hoy he tratado, ¿cierto?, de sintetizar un poco este tema para poder comprender ciertas temáticas, ciertos aspectos de esta doctrina. Debemos primero comenzar, creo yo, entendiendo qué es la santificación y si es realmente tan importante para nosotros o por qué es tan importante para nosotros como creyentes, ¿cierto? Y para comenzar, creo que podemos analizar primeramente el término como tal, como santificación, la palabra tal cual. Literariamente, ¿cierto? Santificación como definición, podemos decir que es el acto o el proceso de adquisición de la santidad, ¿ya? Es hacerse o convertirse en santo. Eso podemos decir como definición que es o que significa santificación. Santificación también quiere decir poner aparte para el uso o propósito especial. Entonces, santificación, dijimos, ¿cierto? Significa ser apartado y convertirse en santo, ¿cierto? Santificación es el proceso de santificar o de hacer santo, en este caso a una persona, ¿cierto? A un creyente, y al mismo tiempo también significa apartar, ser apartado del mundo en este caso, ¿cierto? Para el propósito del Señor. Ahora bien, dijimos, ¿cierto?, que la santificación significa ser apartado y también significa convertirse en santo. Esto denota entonces en nuestra persona, ¿cierto?, nosotros como creyentes, la santificación en nosotros significa que somos apartados para algo especial, ¿cierto? Y que estamos también en el proceso de convertirnos en santos. Eso es como podríamos definir o como podríamos aplicar la santificación en nosotros, ¿cierto? Somos apartados para el uso especial del Señor y estamos en un proceso de convertirnos en santos. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué debemos ser santos, cierto? Dijimos que estamos siendo
convertidos en santos progresivamente. Ahora, ¿por qué debemos ser santos? ¿Por qué debemos recorrer ese camino? Bueno, simplemente porque Dios es santo. El cielo es un lugar santo también, y Dios siempre ha exigido santidad. Acompáñenme, hermanos, a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces vemos que el Señor nos pide ser santos porque Él es santo. Ahora, no se puede estar en la presencia de Dios si no se es santo. Por eso el Señor nos llama a ser santos. En Éxodo, podemos ver en el libro de Éxodo 3, capítulo 3, versículo 5, ¿cierto? Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, ¿cierto? Cuando Dios llama a Moisés y le dice, y Moisés se acerca, ¿cierto?, a la zarza ardiente, Dios le dice: quítate tu calzado, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y en Apocalipsis 21 también, en el verso 27, cuando describe la nueva Jerusalén, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Y esta idea de santidad de Dios la vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios ordena la creación del tabernáculo y la forma en que dispuso Dios que se podía y no podía entrar en dicho lugar. Podemos ver desde ahí, ¿cierto?, la importancia que el Señor da a la santificación, al hecho de ser santo en su presencia. Vemos que cuando Dios, ¿cierto?, ordenó la construcción del tabernáculo, ¿cierto?, estableció claramente que nada ni nadie inmundo podía entrar en su presencia, ¿cierto?, en el lugar santísimo. Incluso el sumo sacerdote debía purificarse antes de entrar en ese lugar. Y de igual manera nosotros debemos purificarnos mediante la santificación para poder un día entrar en la presencia de Dios. Teniendo en cuenta claramente que la santificación no es una obra meramente humana, sino que es una obra de la gracia de Dios, la que comienza con la obra de Dios de trasladar una persona del reino del pecado al reino de la gracia, mediante el llamamiento eficaz y la regeneración, cuando Dios crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en cada uno de nosotros. Y es dado también todo esto por la sangre de Cristo. En Hechos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo quiere que su iglesia esté compuesta de gente santa y purificada. Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Acompáñenme, hermano, a leer el libro de Efesios 5, un texto muy conocido. Efesios 5 del verso 26 y 27. Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos que el Señor desde un principio buscó santificar su iglesia, ¿cierto?, para presentársela limpia y sin mancha.
Entonces, he ahí la importancia de por qué debemos santificar nuestra vida, por qué debemos buscar la santificación. Eh, Cristo, ¿cierto? Vemos que quería una iglesia limpia y sin mancha, que no fuese, que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿por qué debemos ser santos? Podemos concluir, porque Dios así lo exige, ¿cierto? Hemos podido ver, ¿cierto?, que Dios desde el principio siempre dio importancia a la santificación. Dios es un Dios puro, Dios es un Dios perfecto. Y en su pureza y en su perfección, Dios no admite ni puede, ¿cierto?, convivir, ni estar, ni compartir, ¿cierto?, con la impureza, con la inmundicia, con la suciedad, ¿cierto? Entonces, por eso es que el Señor da tanto hincapié desde el principio de su pueblo, ¿cierto?, a la pureza, a la santificación, a que para poder entrar en su presencia, para poder estar con Él, primero debemos ser limpios y debemos ser purificados. Eh, pero aún cuando somos llamados a ser santos, ¿cierto? Esto no es una obra meramente humana, como ya mencioné anteriormente, ¿cierto? Sino que la santificación es obra de la gracia de Dios, pero de igual manera Dios nos llama a participar de nuestra santificación. Como dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Porque Dios es quien obra en nosotros para santificación. Tanto en el querer como en el hacer, ¿cierto? Por su voluntad, dice también ahí al final de Filipenses, en Filipenses 2:13, ¿cierto? Dice que nos llama, ¿cierto? Podemos ver aquí que el Señor nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Al decir el Señor con temor y temblor, da hincapié, realza el Señor que es algo importante. No es ocúpate de tu salvación si es que tienes tiempo, si es que puedes ahí en algún momento, no, sino que nos llama a ocuparnos con temor y temblor. Eso denota importancia, denota la importancia que el Señor pone en nuestra santificación y nos llama a que nosotros le demos esa importancia que Él le da, que no lo relativicemos. Pero también al mismo tiempo nos dice que eso viene de Él, no viene de nosotros, aunque nosotros lo hacemos, ¿sí? No nace de nosotros, ¿cierto? Porque no es una obra humana, ¿cierto? Porque dice, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces el Señor nos dice, ocúpense de su salvación, denle la importancia que tiene, pero nosotros como pecadores, obviamente, no nace, no está en nosotros, ¿cierto?, buscar la santificación. El Señor también dice que no hay justo ni a un uno, ¿cierto? No hay nadie que busque la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos buscar la santificación? ¿Cómo podemos buscar la purificación si no está en nosotros? Bueno, aquí el Señor nos explica que Él nos da el querer y Él nos da el hacer. O sea, es una obra dada por el Señor, pero también de la cual el Señor demanda diligencia de nuestra parte. Aquí podemos apreciar estas dos cosas, ¿cierto? Y precisamente porque Dios trabaja en nosotros, podemos y debemos trabajar en nuestra salvación. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida piadosa. Tito 2, versos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces el Señor nuevamente nos llama a vivir de una forma piadosa, de una forma pura, limpia, ¿cierto? Pero también siempre haciendo hincapié que es por su gracia, por su voluntad, que Él nos dota, Él nos capacita para poder vivir esta vida santa que Él exige, ¿cierto? Puesto que nosotros, al ser pecadores, estamos incapacitados para vivir una vida santa, como el Señor lo pide, ¿cierto? Pero
Es su gracia, su amor, que nos saca, ¿cierto?, del pecado y nos lleva a su palabra, ¿cierto? Y nos lleva a poder redimirnos y nos da la fuerza y la fortaleza que nosotros necesitamos para poder completar esta tarea que el Señor nos pide, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cómo participamos nosotros de nuestra santificación? Bueno, en primer lugar, tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios para el pecador y tenemos la responsabilidad de ejercer estos dones. Dios no puede creer ni puede arrepentirse por nosotros. Somos nosotros los que somos llamados por Dios, ¿cierto? Al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados, ¿cierto? A luchar contra el pecado de la carne, ¿cierto? Y a vivir vidas santas para su gloria. Por la gracia de Dios nosotros creemos y nosotros nos arrepentimos. Si bien es algo que nosotros ejecutamos, el arrepentimiento, ¿cierto? El creer, no es algo que nazca de nosotros, porque estamos imposibilitados en nuestra vida de poder hacerlo, ¿cierto? Es la gracia del Señor la que nos capacita y nos permite poder arrepentirnos, nos permite poder creer en Él, ¿cierto? Es su Espíritu el que obra en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo esta petición, ¿cierto?, que hace el Señor para nosotros. En segundo lugar, podemos ver que Dios ha designado ciertos medios de gracia por los que se complace Él, ¿cierto?, en llevarnos a nosotros a la fe y aumentar y fortalecer esa fe. Medios de gracia como su palabra, ¿cierto?, que es por la cual el Señor nos llama, ¿cierto?, un día del mundo del pecado en el cual vivíamos, ¿cierto?, y nos lleva a su mundo de gloria, ¿cierto?, nos saca de ese mundo y nos hace vivir una nueva vida, ¿cierto? Medios de gracia como una vez ya siendo parte de la iglesia, ¿cierto? Tenemos los sacramentos, la Santa Cena, ¿cierto? La comunión con los hermanos, la confesión de nuestros pecados, la oración continua, ¿cierto? Todos estos medios son los que el Señor utiliza en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe, ¿cierto? Y poder permitirnos caminar una vida santa. Ahora, si descuidamos estos medios de gracia del Señor, ¿cierto? La oración, el estudiar, el leer la palabra constantemente, confesar nuestros pecados, ¿cierto? Si descuidamos estos medios de gracia, no podemos esperar, creer que podemos crecer en nuestra santificación. Todo lo contrario, nos estancamos o incluso podemos retroceder en nuestra santificación. La salvación obviamente no la perdemos porque es por gracia, pero no estamos avanzando en nuestra santificación si descuidamos estos medios de gracia. Pero si usamos estos medios con diligencia, sí podemos esperar que Dios nos dé el crecimiento en la gracia que deseamos y que necesitamos, ¿cierto? La idea es tomarnos de cómo lucíamos, ¿cierto? La idea de la santificación del Señor, de todo este proceso de limpieza, de purificación, la idea es tomarnos de cómo lucíamos cuando cuando éramos esclavos del pecado y llevarnos a cómo debemos lucir cuando entremos en gloria, que es la imagen de Cristo. Eso es lo que el Señor busca con la santificación en nuestras vidas. Cambiarnos de lo que éramos cuando Él nos rescató del pecado en el cual vivíamos, y Él busca llevarnos a convertirnos a que seamos como el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que seamos imagen de Cristo. Y obviamente eso no se va a dar por completo en esta vida, claramente, ¿cierto? Sino que comienza en esa dirección. La santificación completa, la santificación total, la tendremos el día en que estemos en el cielo, ¿cierto? Junto a la gloria del Señor, que podamos vivir ahí. Ahí recién podremos decir que somos completamente santos, que fuimos completamente santificados. Pero el Señor en esta vida nos guía en ese camino, ¿cierto? De manera que todos los años, cada día que pase, debemos parecernos menos a la persona que éramos el día de nuestra salvación. Y debemos parecernos más a la persona que llegaremos a ser en la gloria, en la presencia del Señor. Ese es el propósito del Señor de la santificación. Ese es el propósito que el Señor busca con que nosotros
nos santifiquemos y busquemos y trabajemos en la santificación día a día. Cambiarnos, que ya no sigamos siendo esa misma persona que éramos cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Obviamente, dentro de la conformación de la iglesia, hay miembros, podemos ver miembros que desde pequeños han sido miembros de la iglesia, desde que pueden acordarse, ¿cierto? Desde que pueden tener razonamiento, tal vez ellos pueden recordar que han estado expuestos a la palabra del Señor, que han vivido vidas piadosas, han vivido vidas reformadas, digámoslo así, y que tal vez uno podría pensar, él siempre ha estado en el camino del Señor, siempre he vivido en el camino del Señor, no sé si el Señor me rescató del pecado, ¿cierto? Porque no como otras personas, por ejemplo, como es mi caso, ¿cierto? Que yo llegué a la iglesia ya siendo adulto. El Señor me rescató a mí claramente del mundo en el cual yo vivía, ¿cierto? Y me ha ido reformando durante todo este tiempo, ¿cierto? Me ha ido santificando. Aún así también a aquellos que desde su infancia han estado en la iglesia, si bien han escuchado tal vez la palabra, han estado expuestos en su familia, no necesariamente han tenido la salvación y han sido salvos, ¿cierto?, desde su nacimiento, puesto que en nuestro crecimiento también vamos comprendiendo la palabra del Señor, vamos interiorizándola, vamos meditando en ella, ¿cierto? Y eso nos lleva a crecer y nos lleva a un día cuando ya somos aquellos jóvenes que han crecido, aquellos niños que han crecido en la iglesia, ¿cierto? La palabra del Señor, estos medios de gracia que Él proporciona para nuestra santificación, los llevan a un día a aceptar al Señor, a abrir su corazón, a decir el Señor es mi Salvador, a reconocerlo como Salvador, ¿cierto? Ya que el hecho simplemente de estar en la iglesia no quiere decir que somos salvos. No por entrar a la iglesia, por escuchar la prédica del Señor, un par de fines de semana, ¿cierto? O de vez en cuando, eso ya nos hace salvos. Claro que no, ¿cierto? Sabemos que no es así. Obviamente la palabra del Señor expuesta en nuestras vidas, ¿cierto?, nos lleva a un camino de santificación, a un camino de reformar nuestra vida. Debe haber un cambio profundo en nuestro corazón, ¿cierto? Ese cambio profundo que hemos estado también estudiando, ¿cierto?, en el libro y en las otras fines de semana, ¿cierto? Ese cambio profundo que debe ocurrir es precisamente con la exposición a la palabra del Señor y en sus medios de gracia, ¿cierto?, obrando en nuestras vidas. Ahora, de todas maneras, la vida de santificación sabemos que es una vida difícil. No es una vida fácil, no es una vida simple, no es algo que hago y listo, no hay ningún problema, ¿cierto? Sabemos que a pesar de que el Señor pone su espíritu, ¿cierto?, en nosotros, a pesar de que el Señor tiene su mano poderosa cubriendo nuestras vidas, guiando nuestros pasos, ¿cierto?, aún con el pecado que queda en nuestra carne, ¿cierto?, con el cual viviremos hasta el último día de nuestras vidas y con el cual debemos luchar también cada día de nuestras vidas, el proceso de santificación se hace difícil. Muchas veces se puede hacer complejo para algunos de nosotros, ¿cierto? Hay situaciones, circunstancias que realmente pueden llevar a un cristiano, pueden llevar a un creyente tal vez a dudar, tal vez a sentirse desamparado, tal vez a sentir que el Señor se ha olvidado de él, o que el Señor no me escucha, o tal vez el no entender o no saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero esa complejidad también es parte de la santificación. Sabemos y debemos tener claro que es un proceso difícil, que es un proceso complejo muchas veces, pero que si estamos en el Señor, si vivimos para Él, Él siempre nos dará las fuerzas y las capacidades que necesitamos para enfrentar estas dificultades, para enfrentar estas situaciones que tal vez puedan hacer flaquear nuestro corazón, que pueda tal vez hacernos dudar, hacernos sentirnos mal, no saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Pero si estamos en Él, estamos en su palabra, Él nos capacita, Él nos fortalece para poder enfrentar
cada una de estas cosas. La vida de santificación en la vida del creyente será una lucha constante, una batalla continua contra nuestro enemigo, que es el mundo, la carne, el diablo, ¿cierto? Acompáñenme, hermanos, a ver un texto muy conocido también en la palabra del Señor, en el libro de Romanos. Romanos 7, del verso 14 al verso 25. Romanos 7, 14. Me equivoqué. Romanos 7. Dice Romanos 7 desde el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque Jesucristo, Señor nuestro, así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Vemos, hermanos, que en nuestra vida como creyentes no he de extrañarnos que tengamos momentos de lucha, que tengamos momentos de aflicción. Es normal. Lo vemos aquí en la palabra, que es una lucha constante. Pero también vemos en la palabra del Señor, ¿cierto?, que gracias a la sangre salvadora del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, ¿cierto?, para limpiarnos y purificarnos, esa es la que nos da la fuerza para seguir constantemente en este proceso de santificación, de purificación, de buscar, ¿cierto?, las fuerzas en el Señor para realizar lo que el Señor demanda de nosotros, ¿cierto? Vivir vidas santas, vivir vidas limpias, por decirlo de una manera, ¿cierto? No conformadas a las cosas de este mundo, sino que Él nos fortalece para poder llevar cada día esta lucha constante que podríamos llegar a vivir, ¿cierto? Porque obviamente la fe de cada uno de nosotros no es igual. Yo no digo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tengan grandes luchas en su santificación, tal vez no. Tal vez para usted, hermanos, es simple vivir una vida santificada y gloria a Dios por eso. Pero así también pueden haber hermanos débiles, tal vez faltos de la palabra del Señor, tal vez que no ocupan con diligencia, no se preocupan con diligencia, ¿cierto?, de perseverar en los dones del Señor, ¿cierto?, que nos da, como dije anteriormente, ¿cierto?, en la oración constante, en la comunión con los hermanos, en la lectura y exposición de la palabra del Señor. Tal vez esos hermanos puedan tener una vida de santificación aún más compleja, aún más difícil. Pero yo lo siento, hermanos, en que se apoyen en el Señor, corran a su palabra, corran a la figura del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y busquen en Él los medios de gracia
suficientes para que su vida de santificación, nuestra vida de santificación, sea más llevadera, por así decirlo, ¿cierto? Que el Señor nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida renovada. Esta batalla, ¿cierto?, tendrá sus contratiempos y decepciones también, obviamente. Cuando caemos, cuando pecamos, cuando nos damos cuenta de que hacemos, como dijo, ¿cierto?, el salmista, perdón, el apóstol acá en el libro de los Romanos, ¿cierto? Cuando vemos que caemos, cuando vemos que hacemos lo que está en nuestra carne, cuando vemos que hacemos lo que no queremos, ¿cierto? Y estamos en esa lucha, el Señor nos capacita para llevar esa lucha. No nos decaigamos, hermanos, cuando veamos, no nos decepcionemos de nosotros mismos cuando veamos que caemos, sino que corramos al Señor, corramos, busquemos la palabra del Señor para que Él nos dé la fuerza para continuar este camino de santificación. Tengamos claro también, ¿cierto?, que este camino de santificación es un camino que no va a tener fin en esta vida, ¿cierto? No debemos tener las expectativas erradas, tal vez, de decir, no, si me quedan 2 añitos, y en 2 añitos estoy ya santificado y puedo vivir tranquilo y me puedo relajar, ¿cierto? Me puedo ir de paseo. No, hermano, no. Lamentablemente no es así. Tenemos que vivir hasta el último día de nuestra vida, ¿cierto? Santificando nuestro corazón, santificando nuestro espíritu para poder presentarnos un día, ¿cierto?, ante Él en santidad. La lucha, pero la lucha a la luz de la victoria de Cristo, a la luz de la victoria que Cristo ya ha ganado en nuestro favor sobre el pecado y la muerte. Acompáñenme a Primera de Juan. Quiero que me acompañen a ver varios versículos ahí mismo en Primera de Juan, que nos ratifican, ¿cierto?, que nos animan a que el Señor, ¿cierto?, aun cuando esta batalla es dura, es difícil, ¿cierto?, sabemos que en el Señor tenemos salvación, sabemos que en el Señor tenemos lo que necesitamos, lo que nos falta para poder completar esta carrera. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 9, Primera de Juan 3, 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vemos que el Señor, ¿cierto?, nos capacita para poder vivir vida santa. Ahí mismo en Primera de Juan, en capítulo 4, verso 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cierto? Aquí vemos que el Señor dice que mayor es el que ha vencido, ¿cierto? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él es mayor y que Él ha vencido al mundo, ¿cierto? Ahí en 1 de Juan 5, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vemos que si bien, ¿cierto?, la vida de santificación es difícil, el Señor nos da las herramientas y el Señor ya nos da la bandera de vencedor, ¿cierto?, que es el Señor Jesucristo, que ya venció, ¿cierto?, el pecado, venció la muerte, Señor, y entregó esa sangre para nuestra salvación. Y podemos ver que es debido al compromiso de Dios de terminar, ¿cierto?, lo que Él empieza. Sabemos que Dios completará el proyecto de santificación que ha comenzado en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó, ¿cierto?, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, si bien la santificación es un proceso constante y largo dentro de nuestras vidas,
es necesario, primero que nada, porque el Señor exige de nosotros santificación, por ende no es una opción la santificación, es una obligación, es un deber del cristiano la santificación, buscar la santificación, ser santos, es una exigencia que Dios pone a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo que el Señor nos exige la santificación, Él nos da los medios de gracia suficientes para que nosotros podamos caminar en esta santificación. Y finalmente podemos decir que la santificación es una obra continua y progresiva en la vida de un creyente que lo hace crecer hacia la perfección que Dios por este proceso de santificación nos rescata de la esclavitud del pecado y gradualmente elimina la presencia y la influencia del pecado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de elegir, ¿cierto? En nuestras prioridades dentro de nuestra vida y en nuestro comportamiento día a día. Entonces, busquemos, hermanos, la santificación cada día de nuestra vida, porque es una obligación, es un requerimiento de nuestro Señor, pero también sabiendo de que aun cuando pueda ser un camino difícil, un camino arduo, ya somos vencedores en Cristo. El Señor ganó esta batalla para nosotros y nosotros debemos, principalmente en este camino de dificultad, poner nuestra fe, poner nuestra esperanza en Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Oremos, hermanos.